Muy buenos días, muy buenos, muy hermosos días. Damos gracias a nuestro Dios tan hermoso, tan precioso, este día tan maravilloso que nos da nuestro Padre Celestial para traerles una palabra de vida para nuestra vida. Qué hermoso es vivir bajo la guianza, bajo los propósitos de nuestro Dios cada mañana. Darle gracias a Dios por nuestra vida, por la oportunidad que nos da de acercarnos a Él. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque Él es bueno. Porque para siempre su bendita y preciosa misericordia. Tenemos un Dios tan maravilloso, un Dios tan santo, que nos proyecta siempre a toda verdad. Y eso es maravilloso. Saber que tenemos a un Dios santo, un Dios que nos ministra siempre la verdad. Un Dios que siempre, queridos hermanos, busca en nosotros realmente un cambio, busca en nosotros un milagro, busca en nosotros, queridos hermanos, un profundo cambio de vida. Busca en nosotros que nuestra vida realmente se asemeje al Hijo de Dios. El Evangelio es, queridos hermanos, no es una vida de iglesia, aunque en parte tenemos que buscarla, porque es lógico que tenemos que ser instruidos en la verdad. Lógicamente, hermano, que nuestra vida tiene que ser sumergida en la verdad, conocer la verdad para que esa verdad nos haga libre. ¿De qué libertad estamos hablando? Estamos hablando de una libertad, queridos hermanos, libres de la mentira, libres del engaño, libres de todo aquello, hermano, que nos hace hacer un mal a nuestra propia alma. Estamos acercándonos a un tiempo de mucha maldad, aunque ya la maldad está. Pero acuérdense que el último pecado imperdonable va a ser la blasfemia. Y nos estamos acercando a un tiempo blasfemo, completamente blasfemo, donde yo creo, queridos hermanos, que la blasfemia no viene de afuera. Estoy convencido que la blasfemia no viene de afuera. Estoy convencido que la blasfemia empieza desde un púlpito. La blasfemia empieza, queridos hermanos, desde un creyente. Ahí empieza realmente la blasfemia. Y esa blasfemia, ese pecado, realmente esa característica de los hombres, realmente será una realidad para este tiempo. Hay mucho cristiano que está en una iglesia, pero su vida da mucho que desear, porque en realidad no ha aprendido a distinguir entre el odio y el amor. Ellos piensan que se pueden hacer mal afuera y como que Dios está ciego, que Dios no se da cuenta de las cosas que pasan, que Dios está, que a Dios no le importa. Y eso es una blasfemia, es parte de una blasfemia. Yo quiero que entendamos, hermanos, que el propósito de este canal, o sea, de este programa, es que realmente nosotros hagamos el hombre que necesita acercarse a Dios, le quitemos toda piedra de tropiezo, le quitemos toda situación en su vida.
La Escritura habla de algo, hermano, que todo pecado es perdonado, todo, hasta la blasfemia, hablar en contra de Cristo, hablar en contra de Dios es perdonado. Menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es perdonado ni aquí ni allá. Este programa está dirigido, queridos hermanos, a aquellos que... Porque yo no hablo de otro tipo de temas. Porque de que Dios te va a... de una administración, por decirlo así. Que no te preocupes, Dios te va a ayudar, no te preocupes, Dios te va a fortalecer, no te preocupes, Dios va a proveer. Como un ejemplo, no te preocupes, Dios va a hacer un milagro en tu vida. No te preocupes de aquellos que hablan mal de ti. No te preocupes, hermano. No. La Biblia no viene hablando de eso. La Biblia viene hablando, queridos hermanos, de nosotros y del mal que hay en nosotros. Porque muchas cosas nos pasan a nosotros producto de una desobediencia tremenda. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. A muchos les pasa la cosa, pero Señor, pero si yo no peco. Es cierto, no cometes pecados en la carne, pero sí cometes pecados en el corazón, cometes pecados en el espíritu. ¿Y cómo puede ser eso? Hay gente que no sabe, hermano, que existen 71 áreas o 31 áreas del alma. Los que dicen en el libro de Josué sobre los reyes de Jericó, los que gobiernan el alma, como un ejemplo, como la mentira, el orgullo, la hipocresía, la fama, el amor al dinero, la gula, la apariencia, la falsedad, la altivez, la arrogancia, queridos hermanos, la avaricia, la idolatría, la mentira, el engaño. Todo eso, hermanos, son áreas, los malos pensamientos, la lujuria, la lascivia, la fornicación espiritual, la idolatría espiritual, el adulterio espiritual, la deslealtad, la falta de amor, el odio. Están ahí entre los 31 reyes. Y que la gente no tome en cuenta eso. Están pensando, queridos hermanos, que realmente con que... De hecho, también está dentro de las áreas, está la ira, el enojo, las palabras de amarguras, las maledicencias, la falta de misericordia, la impiedad. También están, queridos hermanos, por algunos mencionar, está está los ávaros, los vanagloriosos, los desobedientes, los ingratos, los impíos, sin afecto natural, los implacables, los calumniadores, los intemperados, los crueles, los aborrecedores de Dios, los traidores, los impetuosos, los infatuados, los amadores de los deleites más que de Dios. Todos eso están aquí. Los mentirosos, los chismosos, los que cometen discordia, la ira, el enojo, están aquí. Todas esas áreas están escritas, queridos hermanos. Usted ve en 2 Timoteo 3, versículo 1, habla de las 18 características. Por eso el 666 tendrá características diabólicas. Por eso dice que en los tiempos vendrán tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos, queridos hermanos, es que gente ocultará todas estas cosas. Las ocultará. Y cuando habla en Gálatas 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras,
orgías y cosas semejantes, acerca de los cuales os amonezco, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El reino de Dios, perdón. No lo heredarán, no lo van a recibir. Pero esos son, queridos hermanos, todo esto tiene perdón. Y la gente piensa que, o mucho cristiano piensa que el dejar de hacer estas obras de la carne no tiene nada que ver con las obras del alma. Así que son 31 reyes, que son cosas apartes que estas. Y que nuestra vida, queridos hermanos, siempre está, nuestro Dios siempre quiere limpiarnos de toda maldad. Porque este programa está dirigido a quitar, a señalar todo lo malo. Está dirigido, queridos hermanos, a señalar lo que a Dios no le agrada. Ese es el propósito de este programa. De hacer que quiten eso, que se arrepientan y vuelvan a casa. Que si se alejaron de Dios, vuelvan a casa. Que todavía hay tiempo. Y si cometieron alguna falta, algún delito, alguna situación, que le pongan a cuenta si regresen a casa. Todavía hay tiempo. Pero las Escrituras se abren, queridos hermanos, a limpiar a su pueblo. No considerar un pueblo, o no considerar el que considera santo a un pueblo es él, no el hombre. Con él se consideraba santo, tanto que quiso exponerse delante de Dios su santidad junto con Moisés, y fue muerto por hacer atrevido. Hoy los que cometen rebelión, los que cometen injusticia, los que dividen una iglesia, los que se llevan a otros de una iglesia, los que causan problemas dentro de una iglesia, dicen que son más santos, que todos están mal menos ellos. Eso es, no saben distinguir entre la guianza de Dios y la rebelión. No lo saben distinguir. Y por eso dice que van y se atreven a presentarse delante de Dios juntamente con los justos. Aquellos que dejan que hagan con su vida lo que quieran. Como Coré, que quiso dividir un pueblo. Yo te aconsejo que cuando te vayas de una iglesia, o estés en una iglesia, no causes rebelión, no causes división. Oh, queridos hermanos, no te lleves a la gente, aun sea a tus propios familiares, no te los lleves. Es rebelión, porque si no son guiados por el Señor, no es rebelión. No causen problemas dentro de una iglesia, porque esos son problemas, queridos hermanos, que hoy están sucediendo. No se vale. Porque yo quiero hablarles un poquito algo que el Espíritu me habló esta mañana sobre que la importancia que nosotros tenemos que defender algo, hermano. Nuestro Dios no miente. Nuestro Dios no miente. Y hay dos cosas inmutables, imposible entender, hermano, que imposible que nuestro Dios haga. Y que nosotros defendemos como pueblo de Dios, defendemos la santidad de nuestro Dios. Defendemos lo santo de Dios. Y por eso predicamos en contra de la rebelión, de la maldad, del pecado, de la desobediencia. Son 4 cosas, son 4 semillas en las cuales todo freno tiene que ver con ellos. Porque al reino de Dios, al reino de los cielos, no entrará desobediencia, no entrará pecado, no entrará, queridos hermanos, la maldad, no entrará la rebelión. Porque son semillas en el cual el deseo del diablo es regresar. Es regresar a los cielos y querer tomar control allá arriba y volver a hacer lo mismo, pero eso ya no sucederá. Tienen cerradas las puertas de los cielos. Tienen cerradas las puertas, queridos hermanos, del reino de Cristo. Tienen cerradas las puertas del reino celestial, del reino de Dios. Y por eso todo el proceso, queridos hermanos, de limpieza, ¿de qué nos está limpiando? De las obras del diablo, de las semillas, de las simientes del diablo, de la simiente de Satanás, de todo aquello que quiere entrar a lo santo. Y por eso la predicación, el mensaje está dirigido a no dejar pasar
Nada en el lugar santísimo a que se contamine, queridos hermanos, que vaya y viole la voluntad divina. Y por eso este programa está dirigido, hermanos, a reflexionar sobre nuestros comportamientos. Usted ve, queridos hermanos, en el libro de Apocalipsis, cuando le habla el Señor a las iglesias, a los tipos de cristianos. Y ellos empiezan a decir, el Señor le dijo, tienes cosas buenas. Tú dices, hay una versión que dice, tú dices. Dice, yo conozco tus obras. Tú dices, al primero le dijo, dice, yo conozco tus obras y tu trabajo y paciencia a Éfeso, que no puedes soportar a los malos y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, has sufrido, has tenido paciencia, has pasado muchas cosas por causa de mi nombre. Miren, vean qué tanto nos dice el Señor. Yo conozco tu trabajo, yo veo tu dedicación, yo veo que estás metido en la doctrina, yo veo que estás haciendo tu mejor esfuerzo. Pero el problema de la iglesia de Éfeso, la palabra Éfeso significa falta de amor, significa odio. No lo hacía por una verdad, sino porque él odiaba. Parecía que defendía algo y estaba bien, pero en su corazón había odio. Mucha gente se alejó de Dios por causa del odio, pero tengo otra cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Pero le digo, ¿de dónde? Acuérdate, fíjese que cayó, y le digo, arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero del lugar si no te hubieras arrepentido. Miren lo fuerte que habla al Espíritu de Dios, queridos, aquel que empezó a hacer bien las cosas, pero luego con el tiempo fue generando odio. Ya no le parecía. Generó odios en su vida. No quiere decir que porque hagan las cosas bien dentro de una iglesia no tengan nada de que arrepentirse. El hombre se ha vuelto como el diablo. El hombre se ha vuelto como Satanás, engañadores, mentirosos. Por eso el Señor le habla fuerte. Así están todos los versículos. Los demás les hablan muy fuerte. Y en esas estamos nosotros. Creemos que estamos defendiendo una doctrina, pero en realidad en nuestro corazón hay odio. Por eso el propósito del pueblo de Dios es dar a conocer a un Dios santo. Todo aquel que se dice que es cristiano, todo aquel que dice que va a una iglesia, todo aquel que dice que cree en el Señor, tiene que dar a conocer al Dios santo. Y voy a explicarlo. De esto hay muchas cosas de hablar, en muchas definiciones de que hablar, de muchas maneras de cómo definir la santidad de nuestro Dios. Y nosotros tenemos, como pueblo de Dios, tenemos un Dios santo. Y nuestro deber y como pueblo de Dios, nuestra mayor responsabilidad es dar a conocer al Dios santo. Y no presentar a este Dios santo como un Dios, como un ídolo. El ídolo habita dentro de una iglesia de 4 paredes. El Dios santo habita en el templo hecho de carne, hermano, de huesos. Habita en nuestros corazones, habita en el corazón de su pueblo. Ahí habita el Dios santo. Pero el Dios ídolos habita en un templo. Todo cristiano que piensa que, hermano, que solamente ir a la iglesia y ahí aparece la apariencia de ser buenas personas, de no aparentar que las cosas que en casa son otra cosa, queridos hermanos, o en sus reuniones privadas son otra cosa, y que siempre están comiéndose la vida de los demás, tienen un Dios ídolo, porque a ellos ese Dios ídolo no habla, no oye, no ve, no acciona. Por lo tanto, dice, todo lo que yo hablo, Dios no lo oye. Ni tampoco ve,
mis pensamientos, mis corazones, mis intenciones, ni tampoco habla porque no me reprende, no me regaña, no me dice nada sobre lo malo que estoy haciendo, ni tampoco me condena. Por eso la gente dice, es que Dios no me condena. Dios no condena, Dios no enjuicia. Claro que sí. Lea bien, queridos hermanos, Romanos 8. Y va a ver usted a quienes no condena. Usted lo puede entender, hermano, que la gente dice, es que Dios no me condena, Él no me juzga, es que Él no señala. ¿Quién dijo que no? Él sí, pero el hombre no. Hay consecuencias de nuestros actos, sí, aquí en la tierra sí. Romanos 8:1. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primera de Juan 3, versículo 19, dice, y esta es la condenación, en que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuál es la condenación? Las tinieblas. No entienden lo que hacen. Simplemente no entienden porque solo van a la iglesia. Solamente creen en Dios. Eso es una condenación porque están en tinieblas. Por eso dice la Escritura que Dios a los ángeles caídos los mandó en prisiones de oscuridad. Les quitó la luz, les quitó el entendimiento. No saben lo que hacen. No entienden las Escrituras, no entienden el propósito de Dios. Ninguna condenación, dice, porque ellos no querían dice que ellos no querían acercarse a la luz para que no sean reprendidos. Ellos no querían acercarse para que no sean reprendidos. Por eso buscan una iglesia donde no los reprendan, donde no les digan nada sobre su vida, donde no toquen nada sobre su vida. Ellos no buscan la reprensión. Jesús dijo, nuestro Padre dijo, que a todo aquel que toma por hijo lo disciplina, que todo aquel que ama lo azota, lo corrige. Porque el amor de Dios está dividido en dos, en palabras y en azotes. Pero ellos no quieren conocer la otra parte del Señor. No quieren conocer el enojo, no quieren que cuando les molesta algo, cuando el hombre es terco. Y esta es la condenación para que los que están en Cristo Jesús, dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan en la carne, los que no andan en la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces quiere decir, hermano, que para los que están en los carnales sí hay una condenación. No importa si eres cristiano, porque Dios no le está hablando a la gente de afuera. No le habla a la gente que lo odia, le está hablando a la gente que dice que lo ama. Este evangelio no fue hecho para los justos, sino para los injustos, para los irreverentes, para los parricidas, para los homicidas, los matricidas y para todo aquel que se opone a la sana doctrina. Entonces, hay quienes tienen un Dios ídolo. No me reprende, no ve lo que oye, no ve lo que hago, no me condena. Mentira. Mentira. Esa es una gran mentira. No me enjuicia, a mí, ¿cuántas veces le decimos a algunas personas, le decíamos, hermano, ponte a cuentas? ¿Y qué? ¿Qué hice mal? Oye, te está yendo mal, ve lo que está pasando. Hiciste una acción mala y te vino una consecuencia. Hay veces, hermano, que yo lo he visto, hermano. Yo lo he visto. Las veces que las personas se han reunido para tomar acuerdos en contra de su hermano, estar hablando en contra de alguien, las veces que han aparecido consecuencias graves, gravísimas. Y luego dicen que no. Oiga, pónganse a cuenta. Y ellos dicen, no, ¿acaso es juicio? No lo pueden entender. Porque para ellos el Dios que ellos tienen no enjuicia, no envía consecuencias a su vida. Ellos no creen en Dios. Ellos tienen un Dios ídolo. Si usted piensa que el Dios vivo no corrige, no azota, no viene consecuencia de lo malo que se hace, y de toda reunión equivocada, está equivocada. Bueno, hermano, usted ya sabe, hay mucha gente que sabe la historia. Yo solo tengo que decir para testimonio. Usted se reúne
para estar hablando mal de los demás y aparece una consecuencia fuerte, ¿eso no es juicio? Se destruye su familia, se viene todo abajo. No tienen que comer, no tienen nada que hacer. ¿Y eso qué es? ¿Son juicios o no? Ah, pero ahí van a la iglesia. No importa si su casa se está cayendo en pedazos. Corren a su Dios que no habla, que no oye, que no ve, que no acciona. Nosotros somos representantes de un Dios santo. Nosotros somos representantes de un Dios que ve, que oye, que habla, que acciona. Y ese es el temor. Que nada delante de sus ojos está oculto. No hay palabra que Dios no escuche. No hay acciones que Dios no haga. No hay palabras que Dios realmente, hermano, el hombre esté por encima de la palabra de Dios. Están equivocados. Y muchas de las cosas que están pasando hoy en la vida de un cristiano simplemente son por esas causas. No es por ser cristiano, porque no sabe que hace mal. Nuestro papel, queridos hermanos, es abrirle los ojos, de entender que hay un porqué y sean humildes. A la gente se enfurece, no importa cuánto se enfurezcan. Si la acción es mala está, porque aquí, hermano, Dios, Jesús, el Espíritu de Dios no tuvo compasión y decirle, pobrecito, no te voy a decir nada, no te reprenderé, no, le digo, fuertemente le digo, si no te arrepientes, quitaré tu candelero del lugar si no te hubieras arrepentido. No existe eso de Dios de que me va a comprender, me va a entender. No existe. No existe. Dios comprende a la gente, hermano, por eso cuando dice que cuando nuestra consolación, usted ve la consolación no es abrazar. La consolación es entender la verdad. ¿Por qué pasaron las cosas? ¿Por qué si Dios está en medio de la situación? Y nos hace estar seguro que Dios está en medio de una situación, que es producto, son procesos de Dios. Pero los procesos de Dios no es porque las personas sean buenas. Son procesos, procesos de maldad, procesos de no entendimiento, procesos, queridos hermanos, que están yendo en contra, en oposición a Dios. El verdadero Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, habita en el corazón de los hombres. Buenos días, nuestra hermana Yesenia, y empalizada. Dios los bendiga. Ya estamos ansiosos de estar ahí. Por cierto, a los hermanos siempre estaremos anunciando. A los hermanos que están en Palizada, Campeche, a la gente que está en Palizada, Campeche. Pronto, yo creo que por ahí en el 3, 4 estaremos en Palizada, empezando el primer culto de la primera semana del mes de junio. Oficialmente va a estar la iglesia GMP en Palizada, Campeche. Gracias a los hermanos que abrieron la puerta y tienen hambre y desean profundamente la doctrina, la enseñanza, que lo que compartimos aquí será compartido allá también. Todo lo que Dios nos ha dado será transmitido también ahí. Gracias a Dios porque hay gente que tiene hambre de la palabra, hermano. Tiene hambre de la verdad. No estamos condenando a nadie, estamos ayudando a la gente que no vaya a condenación, que no se confíe, que piensen que el ir a la iglesia, hermanos, es lo que realmente Dios demanda, que participar dentro de una iglesia es lo que Dios demanda. Eso no está dentro de eso. La fidelidad, el temor, la santidad. Vamos a ver porque acá hay un problema. Que lo que Dios está queriendo establecer, queridos hermanos, el temor a Dios. Lo que Dios está queriendo establecer dentro de un culto de una iglesia o dentro del corazón del hombre, queridos hermanos, es la santidad. Y la santidad no es algo de que nadie no peca. Ahorita lo vamos a entender.
Todos pecamos y fallamos todos los días. Por eso todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios. Decirle, Padre, perdónanos. Hoy no tuve tiempo de orar, o no tuve tiempo de buscar tu palabra, o no tuve tiempo de hacer nada, estuve afanado todo el día. Hoy no tuve tiempo de nada. Pídele perdón a Dios. Porque nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios, es tener comunión con Él todos los días. Es pensar en Él todos los días. Es buscarle a Él todos los días, en todo tiempo y en todo lugar. Es nuestra responsabilidad tener comunión con Él. No acordarnos de Él cuando nosotros querramos, ni buscarlo cuando nosotros querramos. Eso es religión. Sino la prioridad en el día es Él. Él es el principio de nuestra mañana y el final de nuestra tarde, del día. Por eso Pedro dice en 1 de Pedro 1:14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis a Padre que sin acepción de personas juzga cada obra de cada uno, conducíos con temor en todo tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a los posteros tiempos por amor a vosotros, mediante el cual creísteis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le habéis dado gloria, para que vuestra fe y esperanzas sean en Dios, para que vuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios, no en el hombre. El hombre nos salva. No importa qué tan ungido sea un apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ni uno salva, ni tampoco una iglesia salva. De una denominación, por muy famosa que sea, no salva. No salva, sino que toda nuestra fe y esperanza se han puesto en Él. Queridos hermanos, pero vean lo que dice, que aquel que nos llamó es santo, sea también nosotros santo. Nosotros fuimos llamados para proclamar la santidad de nuestro Dios. Pero hay quienes llegaron a pensar que la santidad consta de que Él no peca, que el Dios ídolo que le llaman santo, porque hoy los católicos o el catolicismo usa a los hombres muertos, les llaman santos, al Papa le llaman santo, y no, solamente uno es santo. Nuestro Padre Celestial, porque Él no peca. Todo aquel nacido aquí en la tierra, todo aquel nacido de mujer, nació con pecado. Cristo fue concebido sin pecado. Por eso quieren meter a María sin pecado concebida. Y es una mentira. María fue una pecadora. María, la Guadalupe, y por la Guadalupe es un ser demoníaco. Es un ser demoníaco porque nadie la conoció en la tierra, nadie sabe quién es. Es un espíritu engañador. La Guadalupe, la morena, que el Señor lo reprenda. Son espíritus engañadores. Por decir, la muerte que es venerada aquí en México, mayor aquí en México, y la Guadalupe son espíritus, que el Señor los reprenda, son espíritus engañadores, son demonios, porque nadie sabe de ellos. El catolicismo tomó a María cuando en realidad María es judía, no es romana. No sé por qué quieren poner a María como una romana. No, María no es romana, María es judía. Hasta en eso están errados. Ni la Biblia es romana. La Biblia viene, o la palabra de Dios viene de los judíos. Están completamente errados, se robaron todo lo que es. Se robaron al Cristo, el nombre del Cristo, hermano, porque ellos mataron a Jesucristo. Quienes mataron a Jesucristo. En Israel tenían una ley que a pedradas mataban al pecador. Jesús no murió apedrado. Pero los únicos que crucificaban a los que ellos consideraban pecadores eran los romanos. Israel mataba a los pecadores por medio de pedradas. Pero los romanos los mataban por medio de crucifixión.
Claro, involucrados también muchos judíos ahí que no lo son. Pero nosotros, hermanos, entendemos que la santidad de nuestro Dios no es porque Él no peca. Aunque Él no peca, no conoce el pecado, no conoce la maldad, no desea mal a nadie. Él no habla palabras de maldición, Él no conoce la maldad. No hay maldad en Él, no hay rebelión en Él, no hay desobediencia en Él, no hay pecado en Él. Lo que hay en el diablo y lo que hay en el mundo. Esa es la diferencia. En Él no hay esas cuatro cosas. Pero hay otra cosa que hace santo a nuestro Dios, en el cual nos llamó a nosotros y en el cual estamos metidos en graves problemas. En el cual dice la bendita palabra que hay dos cosas inmutables en el cual nuestro Dios es imposible, pero imposible que salga de Él. Mira, hermano, que Él mienta y que no cumpla sus promesas. Hebreos 6:17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar para abundante herederos la promesa de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tenga un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Para todo aquel que corrió a Cristo debe de tener dos esperanzas del Dios Santo. Debe de tener dos confianzas del Dios Santo, si esto realmente es verdadero. Si nuestro bendito Dios es santo, no es un ídolo. La diferencia entre Dios, un Dios santo, y es un ídolo, que hay una esperanza, hay una confianza, una fe del verdadero Dios santo. En dos cosas confiamos en Él, lo que lo hace grande, grande, grande en santidad. La versión Nuestro Pueblo dice, Liga Nuestro Pueblo dice: por eso Dios, queriendo dar a los herederos de la promesa una prueba más clara de su decisión, le dio una promesa, una evidencia más clara del Dios Santo. Y su decisión es irrevocable. La garantizó con juramento. De esa manera hay dos realidades irrevocables: la promesa y el juramento, en la que Dios no puede engañarnos. Y gracias a ella nosotros le acudimos a Él, nos sentimos poderosamente estimulados a aferrarnos a la esperanza que se nos ofrece. Esta esperanza que nosotros tenemos es como una ancla del alma, sólida y firme, que penetra más allá del velo. Allí mismo donde Jesús entró por nosotros como precursor convertido en sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tenemos una esperanza, un ancla donde nuestra alma está firme, donde nuestra salvación está firme, está garantizada. Esta es nuestra esperanza, que nuestra salvación realmente es verdad, que nuestra salvación es una realidad, que lo que estamos haciendo es verdadero, que al Dios a quien acudimos nosotros, realmente, hermano, creemos y confiamos en Él para estar más seguros, que el Dios que adoramos no es un Dios ídolo, no es un ídolo, sino que es el Dios vivo. Este Dios que ve, que oye, que habla y hace cosas. Dice que hay dos cosas en que tenemos que mirar de este Dios santo: que Él no miente y que Él cumple sus promesas. La versión Liga Bíblica dice: hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Oh, qué hermoso, hermano. Qué hermoso. ¿Cuánto creen esto? ¿Verdad? Que nos llamaron a proclamar la santidad de nuestro Dios. Todo aquel que cree en verdadero Dios tiene que creer que Dios es santo. Pero su santidad se afirma, queridos hermanos, en demostrar de que
no miente y que cumple lo que promete. Él no es un engañador, Él no es un mentiroso. No miente. Y en esto consiste la santidad de nuestro Dios. Si algo le enoja, le molesta, es que lo tratemos nosotros como un engañador y como un mentiroso. Usted debe de entender que estos dos títulos de engañador y mentiroso lo tiene Satanás. Satanás es el engañador y el diablo es el padre de la mentira. Los dos son el padre. Satanás es el padre del engaño y el diablo es el padre de la mentira. Nuestro Padre Celestial tiene el nombre de santo porque Él tiene los títulos de que no miente, de que no engaña y que cumple lo que promete. Cumple sus promesas. La gente quiere escuchar que Dios cumple sus promesas en ellos, pero la gente miente. Es que Dios va a cumplir promesas. Sí, hermano, Dios cumple promesas, pero para aquellos que buscan que realmente se cumplan las promesas. En esto consiste la santidad de nuestro Dios. No es un engañador, no miente. Por eso el pueblo de Dios debe de defender la santidad de aquel que lo llamó. Sed santos como yo. Defiendan la santidad. Defiendan también ustedes que no somos engañadores, que no somos mentirosos, que nosotros no blasfemamos el nombre de nuestro Dios, que no estamos hablando mal de Él. Por eso dice que cuando a mi Señor lo agarraron, lo atechaban, hermano, en el libro de Juan 10, versículo 35. Si llamó dioses a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, dice ¿cuál? Al cual el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decir, tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Y si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si hago, aunque no lo me creáis, creáis en las obras para que conozcáis que creáis que el Padre está en mí y yo en Él. Cristo vino santificado por el Padre. Pero en Él traía, el Padre envió su promesa, una promesa viviente. Dijo el Señor, yo soy el camino y la verdad. Él es la verdad. Y Él es la promesa. Él es la promesa del Padre. Dos cosas inmutables. Que Cristo era la verdad y que Cristo era la promesa de la redención de Israel, de la redención de todo aquel que creyera en Él. Que los haría libres de pecados, libres de condenación. En Cristo Jesús nos hizo libres de la mentira. Nos hizo libres del engaño, nos hizo libres del pecado, de la esclavitud eterna, de toda condenación, siempre y cuando andemos en el Espíritu de Dios. Se santificó para nosotros, por eso nosotros defendemos, no, mira hermano, y eso a mí me lo tiene Dios bien mostrado, que para decir santo, 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 no es un canto, sino es una verdad. ¿Cuál es el santo, santo, santo? Que Dios no miente, que el Hijo no miente, que el Espíritu Santo no miente. Que lo que está escrito, la promesa es ¿de qué no miente? Que lo que está escrito se cumplirá. Ya sea a favor o en contra, que lo que está escrito se cumplirá. Eso significa no miente. Por eso mi Señor Jesús, Cristo vino santificado por el Padre, al decir la verdad y a cumplir sus promesas. Por eso todo aquel que está en Cristo, todo aquel que debe de cuidar lo que dice como hijo de Dios, debe de cuidar su vida. Debe de cuidar que mi Señor Jesús sea tratado como santo. Porque muchos en aquel entonces, en los días que vino mi Señor Jesús, queridos hermanos, ellos defendían que eran hijos de Dios, eran hijos de vuestro Padre. Habrán que ellos eran hombres de fe.
Jesús los tuvo que encarar, le dijo, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes no son hijos de vuestro padre, no es Dios. Porque ustedes quieren matarme, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Juan 8, versículo 39, respondiendo, y le digo, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual ha oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían. Pero yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino aquel que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. No permaneció en la verdad. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció. No hay, dice, porque no hay verdad en él. Porque no hay verdad en él. Los hijos, los descendientes del diablo, los que creen más en el diablo que en Dios, que en Cristo Jesús, todavía ellos no permanecen en la verdad, dicen mentiras. Y cuando habla mentira solamente de ellos hablan, porque es mentiroso y padre de mentira. Un cristiano que solo habla de ellos, hablan bien de ellos, pero hablan mal de otros, no están en la verdad. Son, queridos hermanos, son del diablo. ¿Cómo hablan? Se hinchan porras ellos de ellos mismos, pero son incapaces de reconocer sus pecados. Pero a los demás los despedazan. Nunca hablan de ellos, de lo mal que están. Nunca hablan de ellos, de sus pecados que están. Nunca. Odian a todo mundo. Andan destapando la vida de otros. ¿Por qué estamos siempre enfatizando eso? Porque se tiene que cumplir la palabra de que amarás a Dios y amarás a tu prójimo, para que se cumpla toda la palabra. Es tan sencillo. Es tan sencillo. No meterse con las demás personas y no tratar a Dios de una manera que aquel que se le dice Padre, tratarlo de mentiroso. Y en esto consiste la santidad. Que cuidadito vayamos a tratarlo a él de mentiroso, de engañador o que no cumple sus promesas. Para mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye a mí de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué a vosotros no me creéis? Y el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pero dicen, pero esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Oh, hermano, mucha gente va a decir soy cristiano. Mucha gente se va a perder, se va a ir al infierno, estando dentro de una iglesia. No escuchan lo que Dios les está hablando. Les dice, reconcíliate con tu hermano. Deja de estar hablando con tu hermano. Deja de causar división. Deja de causar rebelión. Dividen una iglesia. Hermanos, se llevan a gente. Hermanos, están todo el tiempo causando males. Están siempre en contra de sus pastores. Están siempre en contra de la palabra. Están siempre en contra de todos. ¿Y eso es santidad? ¿Eso es lo que Dios quiere, que así se comporte el hombre delante de Él? No, hermano. La salvación es santidad. Es que la salvación es por obra, sí, hermano, amén. Pero si hay consecuencia de esto, la van a perder. La van a perder. Dejen de ser buenos con la gente. Ciertamente la salvación es por gracia, porque Dios así lo otorgó. No es porque el hombre haya hecho méritos, hermanos, para ganar la salvación, sino porque Dios quiso regalarle la salvación. Pero esto no fue para todos. Que si no dejan hacer lo malo, no hay salvación. No podemos seguir siendo malos después de recibir la salvación. Es imposible
que el hombre no venga dispuesto a cambiar. De hecho, al que Dios toma, lo toma, hermano, precisamente no para salvarlo, sino para cambiarlo. No para llevarlo a una iglesia, sino para transformarlo. Ese es el propósito de la salvación, para que no siga siendo el mismo. No siga convertido en una misma religión. Por eso dice que, hermano, que... ¿Por qué? Porque dice que estos hombres hablaban de Dios, amaban a Dios, decían que amaban a Dios, que eran de Dios, que eran hijos de fe. Estaban dentro de una iglesia. Pero su padre era la mentira, su padre era el mentiroso, su padre era el diablo. Decían mentiras. ¿Y cómo es posible eso? No santificaban a Dios en sus vidas. No santificaban al Hijo en sus vidas. No santificaban al Espíritu Santo en sus vidas. Todo aquel que no acepta la verdad en su vida y la promesa en sus vidas, miente. Cristo es la promesa. Por eso el Señor cuando vino dice que, dice así, hermano, que esto es importante entenderlo. El Padre acusa a Satanás y al diablo de mentirosos, pero también acusa al hombre de mentiroso. Y el hombre, Satanás, el diablo y el hombre acusan a Dios de mentiroso. Por eso nosotros defendemos la santidad de Él, que Él no miente y que cumple sus promesas. Juan 8, versículo 14, cuando Él dijo, vosotros son hijos son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido de homicida y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso. Y Jesús lo denunció al diablo, denunció al hombre que era mentiroso. Nos santificaban y honraban porque Él es lo santo del Padre. Jesús es lo santo del Padre. Y todo aquel que está en lo santo debe de defender la verdad. Todo aquel que es cristiano debe de defender la verdad, debe defender lo santo de su Padre, no la mentira. Y sabe que todo se resume, hermanos, observe bien las escrituras, todo se resume en ama a Dios y a tu prójimo. No existe, o sea, fuera de ahí, hermano, creo que estos dos mandamientos deberían de ser toda la palabra. El amor a Dios. Romanos 3:4 dice, de ninguna manera antes bien sea Dios veraz, verdadero, y todo hombre mentiroso. Aquí Dios acusa al hombre de ser mentiroso. Porque este escrito está para que seas justificado por tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Si vuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Porque si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Por qué todavía voy a ser juzgado como pecador? ¿Por qué? Dice Pablo. Dios dice, Dios es santo. Dios no miente, por eso Él cumple sus promesas. Pero Dios acusa tanto al diablo, a Satanás, y al hombre lo acusa de mentiroso. El hombre, Satanás y el diablo acusan a Dios de mentiroso. Hay un debate entre la verdad y la mentira. Tanto el diablo dice que ellos no dicen la verdad. Todo hablan de la justicia, te hablan de lo justo, pero no hablan del pecado. No hablan de la traición. Me gustaría que escuchara a la gente que divide una iglesia o que se lleva hermanos de la iglesia, se lleva a todos, no les importa eso. Predicarlos, decirle a que hablen de rebelión, que hablen de división. Me gustaría escucharlo, a ver qué tontera van a decir, hermanos, preocupe la palabra. Aquellos que ponen a favor de otros, aquellos que están de chismosos, de murmuradores, porque esto es lo que se cumple. Me gustaría escuchar una prédica sobre ellos, que ellos lo digan. Pero, porque dice que el diablo siempre quiso pasarse, el diablo quiso ser
Satanás quiso sentarse en el trono de Dios. El diablo quiso hacerse santo. Y el hombre, hermano, quiso hacerse justo. Dice que su justicia, ellos se creían justos, amaban más la gloria de Dios que de los hombres. Satanás amó su propia gloria. El diablo quiere amar que los hombres le den gloria a él. No al Dios santo, no al Dios verdadero. Por eso dice su palabra en 1 de Juan. El que dice no le conozco, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, este es verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado y sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de él como andar como él anduvo. Si yo le conozco, si yo digo que le conozco y no guardo sus mandamientos, ¿qué dice? Ay, hermano, ¿cuánta gente va a la iglesia y ni tan siquiera lee su Biblia en casa? Ni tan siquiera la abre en casa. Dios lo acusa de que es mentiroso porque no pone por obra su palabra. No la pone por obra. Y en la iglesia, hermano, el hombre pretende ser alguien que no es. Dios lo acusa de mentiroso. Dios es acusado de mentiroso. Hoy en día el diablo cree, hoy la gente cree más en el diablo que en el propio Dios. Lucas 4 dice que el diablo vino, hermano, a mi Señor Jesús. Satanás vino al Señor Jesús y le dijo: todas estas cosas te daré, las glorias, las honras, todas estas cosas te daré a cambio si tú me adorares. ¿Cuánta gente no se alejó por el dinero, por los bienes, por la carne, por los deseos, por los placeres, por las satisfacciones personales? Se van, se alejan de Dios, no quieren andar con Dios, no quieren buscar a Dios, no quieren llenarse de su espíritu, no quieren servir, están afanados en todo menos lo espiritual. Ellos dicen que tienen a Dios, hermano. ¿Sabe que este tipo de personas, este tipo de creyente, le está diciendo a Dios con sus actitudes que Dios es un mentiroso? ¿Dónde está que Dios es santo? Dicen que Dios es un mentiroso. Un hombre que no provee para su casa miente. Un hombre que no le gusta trabajar. Una mujer que no le gusta hacer nada. Al hombre, queridos hermanos, que siempre está afanado y todo es dinero, todo es prosperidad. Dice que Dios es mentiroso. No quieren buscar a Dios. Están afanados, no están entregados a Él. Dice que ellos con sus actitudes le dicen que Él es mentiroso. Y Dios les dice: no. Los mentirosos son ustedes porque le creyeron más al diablo que a mí. Si hoy les dice uno, verá, Dios es mentiroso porque digo que los domingos o los días de culto que son los domingos para el Señor, no se debe de trabajar, nadie debe de trabajar. Pero ahí va la gente, hermano, buscando trabajo los domingos. Dios dijo que no se debe. Ellos dijeron: no, sí se debe. El diablo hasta dijo que yo buscara una iglesia en la tarde, pero que yo no dejara de trabajar en la mañana. El diablo dice que yo busque un trabajo de tarde pero que yo vaya en la mañana a la iglesia. Él dijo: Dios, no, el día es reservada para el Señor. Digo: no, el diablo dice que no, que sí se puede. Le creen más al diablo que a Dios. ¿Quién es el mentiroso? Es que tengo trabajo. Tengo que ir a trabajar los domingos porque me ofrecieron dinero, porque me ofrecieron esto, porque es cuando más saco dinero. Es que tengo que hacer, vienen siempre mis familiares, siempre vienen mis amigos, voy de vez en cuando. ¿A quién le están creyendo, hermano? ¿Dónde está el Dios Santo? Siempre tienen que hacer los domingos para no congregarse. Dijo el Señor: son mentirosos. Dicen que yo miento. Dicen que yo miento. Primera de Juan 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Somos justos, nosotros no pecamos, causamos una rebelión, nos llevamos a la gente, causamos división, estamos hablando de los hermanos, estamos hablando de los pastores, estamos hablando de todo el mundo. Y yo soy justo, yo no peco, yo no hice nada. Y si aún no busco a Dios y aún las consecuencias que me están pasando es por no buscar a Dios, dice, no, yo estoy limpio, no tengo pecado, no hago esto, no hago lo otro. El mentiroso es Dios, el mentiroso son todos menos yo. Yo no tengo pecado. No tengo pecado. Entonces dice, el que dice que no tiene pecado, le dice directamente en su cara a Dios, tú eres el mentiroso. El diablo no es mentiroso. Él no me trata así. Tú, Señor, eres el mentiroso. Yo tengo la verdad, dijo el Señor, y la verdad no está en vosotros. Profesan conocer la palabra, profesan conocer a Dios, profesan conocer la Biblia, van a la iglesia a abrirla, pero dice que no tienen pecado, no se arrepienten de nada. ¿Dónde está el Dios Santo? Nosotros vamos a adorar a un Dios Santo donde le creemos, donde le adoramos con la verdad. Y la verdad es reconocer nuestros pecados. Y la verdad de Él, la santidad de Él, de decir, ustedes tienen pecado. En eso es la santidad. El que Él nos ama y que nosotros aborrecemos lo que hacemos. Y siempre, siempre, hermano, está dirigido, los cultos siempre estarán dirigidos a cómo estás con tu hermano. Siempre, hermano. Todo era reconciliación de paz. En Caín, reconcíliate primero con tu hermano. En los días de mi Señor Jesús, si te acuerdas que tiene tu hermano algo tiene contra tuya, ve y pídele perdón y luego regresa y ofrenda su ofrenda. Ven, regresa al culto, ven al altar. Todo tiene que ver con Dios y el prójimo. Todo tiene que ver con Dios y el prójimo. No es con danza, no es con canto, no es con nada de eso. No es por participar. Tiene que ver con estar bien. Y así declaramos al Dios Santo, haciéndole ¿qué? Que Él no miente. Si Él te habla de tu vida, hermano, reconócelo, porque en eso consiste la santidad, de reprender delante de Él lo que a Él no le agrada, para que sea un lugar santo, un lugar correcto. Si les dice ahí en Juan 2:4, si el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Vean lo que Dios dice, tú eres el mentiroso. No santificaban a Dios. Como cristiano, no. Qué bonito es decir, cuando Dios me reprendió, me habló, me arrepentí. Porque Él es santo. Porque Él mira, Él oye, Él ve, Él actúa. Él es santo. Porque delante de sus ojos nadie puede esconderse. Nuestro Dios no miente, hermano, ni oculta nada. El que dice que guarda sus mandamientos, el que dice que no peca, el que dice, hermano, que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Dicen que aman la palabra, dicen que aman su presencia, dicen que ama al prójimo. Pero todo gira alrededor de los hermanos. Todo gira alrededor de los demás, menos de la de ellos. Se unen al diablo para atacar a Dios. El diablo dice, Dios miente desde el principio, puso a Dios. Satanás, en la rebelión, mintió sobre Dios. Engañó a los ángeles. ¿Por qué engañó? Diciéndoles que Dios mentía, que Dios estaba en contra de ellos. Cuando baja al huerto, engaña también a los Adanes, diciéndole que Dios miente, diciéndole no es cierto que morirás, Dios te está mintiendo. No es cierto que vas a tener pecado, no es cierto que habrá consecuencias. El diablo vino mintiendo, vino engañando hasta que al hombre aprendió a mentir.
hasta que el hombre aprendió a mentir, a no reconocer sus pecados, a decir que ama a una persona y lo aborrece y lo saluda por hipocresía, lo odia hasta todo el tiempo hablando mal en sus espaldas. Dice que guarda los mandamientos, que va a la iglesia, que cantar y danzar y participar sin que tenga comunión en casa, sin que tenga oración en casa, sin que tenga una relación profunda con el Señor. Mienten. El Señor lo señala directamente, dice, eres un mentiroso. Dice que son cristianos, pero dice, si dice que son cristianos, debe de andar como Él anduvo. ¿Por qué no andan predicando la palabra de casa en casa? ¿Por qué se andan llevando a la gente? Ellos piensan que no habrá consecuencia de eso. Piensan que no va a haber. ¿Cuál es la consecuencia de todo eso, hermano? Lo que decíamos al principio. Están en tinieblas. Les quitan el conocimiento. No saben lo que hacen. Mucha gente está en la iglesia, pero no sabe lo que hace. Por eso tienen un Dios ídolo. Porque ese ídolo no lo reprende. Está ciego, no ve lo que hacen. Está sordo, no oye lo que dicen, ni tampoco los condena. Que todo lo que hacen nunca les va a pasar nada. No quieren arrepentirse de sus pecados. No quieren reconocer que están mal. No quieren venir a Cristo. El diablo tiene más razón que el Señor lo reprenda. El Satanás tiene más razón. ¿Por qué cree que la Escritura dice que en estos tiempos, dijo el Espíritu Santo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrina y espíritus engañadores? ¿Por qué? Porque creerán más en ellos que en Dios. Creerán más en ellos que en Cristo. Creerán más en ellos que en el bendito Espíritu Santo. ¿Por qué la gente, hermano, es así? ¿Dónde está el Dios Santo? El Dios Santo es que no miente. El Dios Santo es que Él cumple sus promesas. La gente ya no cumple sus promesas. Y Dios dice que no se agrada, en Eclesiastés 5, versículo 1, Dios no se agrada de las promesas, de las palabras de los necios. No saben que pecan con su boca. Están promete y promete y promete y promete. Y no cumplen. Pero quieren que Dios cumpla. Que Dios sí le cumpla a ellos. El Dios Santo no miente. No miente porque señala. Cuando señala el pecado, es porque hay pecado. Cuando dice que el hombre está mal, está mal. Pero el hombre le dice a Dios, mientes. Yo no tengo pecado. Yo estoy cumpliendo con mis mandamientos porque voy a la iglesia, porque diezmo, porque ofrendo, porque canto, porque yo no fallo ningún día al culto, o porque yo no voy al culto. No cometo pecado. No guardan sus mandamientos, no tienen comunión con Dios, odian a todo mundo. Dios lo sabe todo eso. Camina sin dirección de Dios. Dicen que Dios les habla. Dicen que las decisiones que tomaron fue el Espíritu Santo y no fue así. ¿A quién están haciendo mentirosos y dicen que Dios me habló que yo me vaya? Dios habló que yo, o Dios no me habló. Oh, hermano, ¿quién tomó la decisión? Si dicen que fue Dios, que le oraron a Dios y Dios les dijo que sí, y no se cumple, y no fue cierto, le están haciendo mentiroso al Espíritu Santo. Todo aquel que no tome decisiones, porque todo cristiano debe de preguntarle al Espíritu Santo, debe tomar decisiones del Espíritu Santo, y quien no tome decisiones con Él, le hace a Él mentiroso. Quien no guarde sus mandamientos y no ande bajo la guianza de su palabra del Señor, dice que Dios miente. Le hacen más caso a un hombre, a un apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, a lo que dice la bendita palabra. Están cegados. Nosotros defendemos
al Dios Santo. Que si dice que hay pecado, hay pecado. Si dice que estamos mal, estamos mal. Si dice que vengamos a Cristo, venimos a Cristo. Si nos arrodillamos, decimos, queridos hermanos, te voy a decir un consejo. Entre más conozcas al Dios Santo, entre más conozcas al Dios Santo, una característica de conocer al Dios Santo es que tú ves en tu vida que cada día eres el peor hombre en tu vida. El acercarte a la luz te hace ver que eres el peor hombre, porque todo lo malo sale a la luz. El Dios Santo no es a decirle santo, santo, Dios Santo, no. El Dios Santo es el Señor, eres santo porque salió de mi vida. Puedo sentir vergüenza, puedo sentir que algo está mal en mi vida. Puedo sentir que las cosas no están bien en mi vida. Eso es el Dios Santo. El Dios Santo no te hace creerte justo. El Dios Santo te hace creer el hombre peor del mundo. Porque no pueden ver dos santos en Él. Está el santo. Para que Él pueda ser santo, tiene que haber un hombre pecador. Y ahí es donde se manifiesta su misericordia, su bondad, su paciencia, su fidelidad. Que hubo un hombre pecador que vino y se humilló delante de Él. Y la santidad de Dios es obrar con misericordia, con paciencia, con perdón. Reconocer siempre que está mal. Reconocer que necesita el perdón de Dios, la misericordia, necesita su salvación. Eso es Dios Santo. Pero nunca le atribuyan, porque había un pueblo que se creía santo, se creía justo, y Dios miente. Les decía, hablaba de pecado y Dios miente. No, nosotros somos justos. De la iglesia no salía. Los fariseos de los saduceos, los intérpretes no salían de la iglesia, se creían justos. Amaban la gloria de los hombres más que de Dios. Para ellos no existía el pecado. Tenían predicadores que nunca los reprendían, que nunca les hablaban de lo mal que estaban. Decían que obedecían en casa, afuera de la casa, en las reuniones privadas eran otra cosa. El Señor les decía, ustedes mienten, mentirosos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, hacen lo mismo que ellos. No son hijos santos. No son hijos santos. No reconocen que están mal. No reconocen que esto no debe de ser así. No reconocen su comportamiento. No reconocen su maldad. No reconocen sus actitudes. No saben lo que hacen. Y todavía creen presentarse como lo hizo Caín, como lo hizo Saúl, como lo hizo, queridos hermanos, Judas, como lo hizo, hermano, lo hicieron los hombres que se atrevieron a presentarse como lo hizo Coré, presentarse justificando que eran hombres santos, y cayeron muertos en su presencia. Cayeron muertos. Porque tú eres santo, tú eres puro, y así te agrada que te busquemos. Con labios de bendición y una vida en consagración, así te gusta que te adoremos. Así es, hermano. Que Dios te bendiga. Si tú eres de los nuestros, defiende la santidad al reconocer que es un hombre pecador y que necesitas una transformación del Dios vivo. Él prometió cambiarte y lo hará. Si buscas la humillación y no creerte que ya los justos ya eres un hombre libre de esto. Cuídate mucho. Hoy les esperamos en viernes en punto de las 6 de la tarde aquí en Cerrito Canacín. Visítenos, tenemos culto general. Y juntos daremos la gloria a nuestra honra, tratándolo como un Dios santo, reconociendo nuestras fallas, nuestros errores, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que se glorifique en nuestra vida. Donde quiera que estés, congrégate. Donde quiera que estés, busques. No le hagas caso al diablo, no le hagas caso a Satanás.
No te unas a ellos, únate al Dios Santo que restaura, que cambia, que santifica, que purifica la vida del hombre, que esa es la vida que debe de ser delante de nosotros. Congrégate, regresa a casa, ponte a cuentas y sigue adelante, hermano, que nuestro Dios es bueno para perdonar. Muchas gracias y Dios les bendiga. Y nos vemos mañana con la ayuda de nuestro Dios. Y hoy la transmisión en punto a las 6 y mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para nuestras vidas. Saludos a todos, hermanos. Bendiciones.